Ramón, las palabras son intachables, las que pronuncias. Ahora solo falta que en ese sector de la izquierda no encubráis a abusadores sexuales, a depredadores sexuales que conforman una auténtica manada. Eso lo digo por lo de la coherencia. Lo de encubrir a delincuentes lo harás tú, yo no lo he hecho en mi vida. Vamos a ver ahora, en boca de todos, que ha estado otra vez Macarena Olona. Vamos a ver a quién deja callada esta vez. Porque parece ser que en boca de todos es que les gusta que esta mujer vaya y dé caña, ¿eh? Es que les gusta. Vamos ahora con información nueva acerca de la exmano derecha del presidente. Novedades judiciales en el caso Ábalos. El Supremo investiga los contratos de Jessica y pide al Ministerio de Transportes información sobre sus viajes. Alba Sánchez, ¿quiere saber quién pagaba esos viajes? Sí, a Leopoldo Puente no le cuadra la información que está recibiendo, así que además de pedir la información y los expedientes de contratación detallados de las empresas en las que estuvo trabajando Jessica Rodríguez, quiere saber exactamente por qué fue acompañando a Ábalos a hasta 16 viajes y quién los sufragó. Ábalos ha dicho que los pagó él, pero hay emails corporativos que salen desde el Ministerio de Transportes cuando Ábalos estaba al frente, que los remitió Koldo y en los que se hacen gestiones como, por ejemplo, tramitar las tarjetas de embarque. Así que Leopoldo Puente ha pedido la información detallada de esos 16 viajes para saber exactamente quién los pagó. Paloma, estamos viendo que cada vez hay más información y que parece que todo estaba en torno a favorecer a esta mujer por el simple hecho de ser expareja o pareja de Ábalos en aquel momento. Bueno, yo creo que mi periódico de Objectiva ha sacado o contratada en aquel momento. Exactamente, ha dado mucha información sobre esta señora. Una cosa es el contrato de trabajo que tenía con la administración pública, en INECO, en Traxa, eso es una parte, pero hay otra parte en la que ella manda un mensaje a Ábalos en que le reclama por cada viaje oficial en la que acompañaba a Ábalos una cantidad, no se sabe por qué. Barcelona 1.500, Jerez de la Frontera 1.200, que no sé por qué mi ciudad es menos que otras ciudades, no sé qué haría 1.200, 1.500, no se sabe por qué, aparte de formar parte de la comitiva oficial de esos viajes. Una cosa es que formaba parte de la comitiva oficial del ministro, con lo cual se supone que el ministerio pagaría eso porque tendrían que pagarle un hotel, tendrían que pagarle las comidas, y otra cosa es que ella pedía, no se sabe por qué, en torno a 1.500, 1.200 o 1.000 euros por cada viaje que acompañaba. Ella reclama hasta 39.300 euros. ¿Quién pagaba eso? Esos 1.500 euros, ¿quién lo pagaba? Seguramente Ábalos es quien paga todos esos viajes y la pregunta es, ¿de dónde sale ese dinero? Pues obviamente de nosotros, de los españoles, de los que pagamos impuestos. Vamos, todo eso lo pagábamos nosotros. Ya puede decir Ábalos lo que le dé la gana, pero eso ha salido de los españoles. Exactamente, yo sé. No lo pagaba Ábalos, lo pagamos nosotros. Lo pagábamos claramente nosotros. Todo ese dineral que se ha gastado Ábalos a manos llenas y después no quieren que hagamos recorte en ministerios. No, que va. Anda ya. Este tipo de práctica, al tiempo que se está diciendo eso en la tribuna del Congreso. ¿Qué se puede decir desde, digamos, una posición de izquierda de una persona que ha apoyado al gobierno de coalición? Pues que esto es una vergüenza, que pague hasta las últimas consecuencias y que no hemos votado a este gobierno ni hemos apoyado a este gobierno para esto. Creo que no se puede ser más claro y creo que no se puede decir de una forma más rotunda. Esto es vergonzoso y esto no se puede hacer con el dinero de los españoles, esto no se puede hacer con las instituciones de los españoles, no se puede hacer con el gobierno de España y no se puede hacer con la confianza de los ciudadanos que han votado a esta gente. Por tanto, que les caiga el oprobio que les tenga que caer a todos los que han consentido y participado. Penalmente, evidentemente, pero políticamente eso no tendría que haber responsabilidades más allá de Ábalos. Ramón, las palabras son intachables, las que pronuncias. Ahora solo falta que en ese sector de la izquierda no encubráis a abusadores sexuales, a depredadores sexuales que conforman una auténtica manada. Lo digo por lo de la coherencia. Lo de encubrir a delincuentes lo harás tú, yo no lo he hecho en mi vida. Yo estaba esperando, que ella estaba demasiado callada y justo yo estaba pensando, sí, el mucho echarle mierda ahora al Partido Socialista y a Ábalos y que es una vergüenza que hayan hecho esto con el dinero de los españoles y esto y lo otro, pero ojo, que él pertenece a Podemos o perteneció a Podemos, un partido en el que han salido pues dos agresores, el Rejón y Monedero. Pero ojo,
que los de Podemos, de estas dos personas, no hablan. Y yo estaba pensando el otro día, me vino a la mente, ¿no? Digo, ¿por qué no habla una Irene Montero, un Ramón? ¿Por qué no hablan realmente de lo que está pasando dentro de Podemos? ¿Por qué no han hablado de esas presuntas agresiones que cometía Juan Carlos Monedero? Porque bueno, lo de Rejón se querían librar de él. Pero estamos hablando de uno de los fundadores de Podemos que está siendo denunciado por una exdiputada de Podemos y por las propias alumnas de la universidad, a las que Juan Carlos Monedero les daba clase y a su vez las agredía sexualmente. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué los de Podemos no hablan de la polémica que hay en su partido? Yo no lo he hecho en mi vida. Lo más grave que estamos viendo en este caso es que la política española se ha convertido en una versión, además de las hardcore, de una película de Torrente, con un gran protagonista principal, que ya veremos cómo aflora toda la investigación judicial, pero lo que ya tenemos cierto y constatado es que tenemos un ministro que iba acompañado a viajes oficiales de una prostituta. Ese mismo ministro que fue quien defendió una moción de censura contra el presidente Rajoy basándose en un discurso muy firme contra la corrupción. Ese mismo ministro, junto con el partido al que pertenecía, el Partido Socialista, que promovía la abolición de la prostitución mientras presuntamente pagaban esas prostitutas con dinero público. Lo más grave es que a fecha de hoy no hay ni una sola dimisión. No ya por una cuestión legal, que a la fecha no sería una causa de inhabilitación, porque no hay una sentencia firme, sino por una cuestión de ética pública. Pero fíjate, David, yo voy más allá, porque hay que tener memoria. El problema que tenemos en España es que los escándalos se suceden con tal rapidez que es imposible retener en la memoria. Hoy se cumplen precisamente 5 años de la aprobación del Real Decreto 463-2020 de 14 de marzo, por el que se decretó el primer estado de alarma. Un estado de alarma declarado ilegal. Vamos a hablar ahora, es el siguiente tema. Enseguida vamos a hablar, pero quería responderte, Ramón. Solo con toda la cordialidad y con todo el ánimo de tener un debate sano, pero como me has hecho una acusación fea, yo te pregunto, ¿tú puedes poner, porque yo acabo de hacer una intervención sobre esto? La acusación no te la he hecho, te la ha hecho una exdiputada de Podemos en el Parlamento Europeo. Te hago una pregunta. ¿Tú puedes poner la mano en el fuego porque durante todo el tiempo que tú estuviste en Vox, ningún dinero de los españoles que recibía Vox se lo hayan gastado los dirigentes de Vox en prostitución? Esa no es la cuestión. No, esa tampoco es la mía. Esa es la pregunta que yo te hago. Esa no es la cuestión. Tampoco en el caso de los abusos sexuales. ¿A que no puedes poner la mano en el fuego? Pues la yo tampoco cuestión la puedo poner es, cuando por mis uno tiene compañeros, conocimiento de hechos delictivos, sea cuestión de corrupción, sea claro, cuestión de abusos sexuales, ¿qué se hace? claro, ¿Se mira para otro lado, como habéis hecho vosotros, o se va de frente y se denuncia? Esa es la cuestión. Hablamos del encubrimiento, no de asumir la responsabilidad por los actos de terceros. ¿Tú puedes decir que cuando tú estabas en Vox no de asumir la responsabilidad por los actos de terceros? Nadie que estuviera lo que yo puedo dinero de los decir españoles es que no he encubierto ningún acto delictivo. Puedes decir lo mismo porque tus compañeros de partido te acusan de hacer lo contrario. Pero tú puedes afirmar que los de Vox no se iban de putas con dinero público. Una exdiputada en el Parlamento Europeo te ha dicho aquí, Ramón, es que se os llena la boca. Pero que se os llena la boca de elecciones. Tú puedes decir que en Vox, cuando tú estabas, nadie se iba de putas con dinero de todos los españoles. Yo creo que no lo puedes afirmar. Ante el conocimiento de un hecho delictivo, taxativamente. la reacción, en mi caso, no es mirar hacia otro lado, algo que tú no puedes decir. Pero que no me puedes decir que efectivamente es la diferencia entre ser encubridor de abusos sexuales, el dinero de los españoles en cosas como las que ha hecho Ábalos y que yo he condenado. Venga, pues estáis enrocando en lo mismo. Vamos con el otro tema del que hablaba además Macarena. Tal día como hoy, hace 5 años, se declaraba el estado de alarma por la pandemia del COVID-19. Ese aniversario, las cifras de las víctimas de las residencias de Madrid agitan y de qué forma, tensando el debate en la Asamblea de la Comunidad. Alba Sánchez, cuéntanos. Sí, ha sido muy tenso ese debate porque se ha convertido en un cruce de reproches constantes en los que los diputados de PSOE y Más Madrid le recriminaban a Isabel Díaz Ayuso lo que han llamado los protocolos de la vergüenza durante esa época COVID. Le pedían que pidiera perdón a los familiares de las víctimas y además que dimitiera. Isabel Díaz Ayuso se revolvía y les acusaba de utilizar esas muertes para retorcerlo políticamente y utilizarlo a su... Bueno, como decíamos antes, hoy se cumplen precisamente 5 años de la aprobación del Real Decreto 463-2020 de 14 de marzo, que por primera vez decretó el estado de alarma en España, que supuso que estuviésemos los españoles encerrados durante 100 días. Un estado de alarma declarado inconstitucional gracias a los 2 recursos que tuve el honor de ser la máxima responsable como diputada nacional y secretaria general de Vox. Y nadie ha dimitido, nadie ha asumido una sola responsabilidad. Podemos, el Partido Socialista,
con todo el apoyo de las fuerzas independentistas en el Congreso de los Diputados, apoyaron unos estados de alarma que nos encerraron ilegalmente y de manera inconstitucional. Y nadie ha asumido una sola responsabilidad. Bueno, afortunadamente se hizo un estado de alarma que salvó muchísimas vidas, porque si hubiera sido por partidos como Vox o personas como Díaz Ayuso, pues hubieran muerto muchas personas, porque de hecho, cuando pasó en Madrid, que la señora presidenta de la Comunidad de Madrid abrió comercios y bares mucho antes que habían abierto en otras comunidades, se dispararon las cifras. Madrid tiene las cifras más altas de toda Europa de muertes, o sea que la teoría... También fue la primera en cerrar los colegios. Sí, pero las teorías de la ultraderecha, el partido de la señora Olona en su momento, pues hubieran provocado muchísimas más muertes, y afortunadamente lo que se decidió en el mundo entero, no solo en España, es que había que encerrarse, había que protegerse, había que proteger las vidas de todos y de todas. Hoy vengo aquí con dos sentencias ganadas del Tribunal Constitucional gracias a los recursos que interpusimos. Macarena, ¿Tú sabes la diferencia entre un estado de excepción y un estado de alarma? Exactamente igual esas sentencias del Tribunal Constitucional. A determinados activistas, pese a su formación como periodistas, el Estado de Derechos importa muy poco cuando quien lo degrada son los partidos que apoyáis. ¿Tú sabes la diferencia entre un estado de excepción y un estado de alarma? Javier, ya que estás sentando cátedra. Cuéntanoslo. Cuéntanoslo, querido. ¿Cuál es la diferencia entre un estado de alarma y un estado de excepción? No, estás diciendo que hay partidos en España, por parte de Vox y por parte del Partido Popular, que lo que se hizo fue apoyar bueno, de hecho unos recursos... Todos los partidos en el Congreso, excepto estos dos, apoyaron el estado de alarma para que se pudiera hacer el confinamiento. No, de hecho, estás mintiendo, Javier. Pero te repito, ¿cuál es la diferencia entre un estado de excepción y un estado de alarma? Porque lo que determina el Tribunal Constitucional, dando la razón a los recursos de inconstitucionalidad que interpusimos, es que el paraguas que se utilizó fue inconstitucional. No monopolicemos, Ramón. Era salvar las vidas de las personas, y el confinamiento ¿Aboliendo el Estado de Derecho? No se abolió el Estado de Derecho. Como que no, con dos sentencias firmes del Tribunal Constitucional. Pero se puede ser más irresponsable. Venga, hablamos. Se puede ser más irresponsable. Imponer una autocracia o un Estado totalitario. Eso es abolir el Estado de Derecho. Las dictaduras son las que apoyan ridículas, pues que se consigan objetivos, que se consigan fines aboliendo el Estado de Derecho. Por mucha razón que te da, no abole el Estado de Derecho completo, pero estamos desviando de importante, que es lo que pasa. No monopolicéis el debate. Ramón, venga. Es probable que, enfrentados a una realidad que no se había dado nunca, efectivamente el Gobierno de España cometiera errores de técnica jurídica, y Macarena tiene errores de técnica jurídica. Evidentemente, errores de técnica jurídica. Inconstitucionalmente. Pero tú qué hubieras hecho. Errores de técnica jurídica. Aplicar la ley y el orden sin ideología. Yo quería usar mi turno y luego ya. Venga, pues úsalo. Frente a un gobierno y a un conjunto de gobiernos, que son todos los de la Unión Europea, que al confrontar la pandemia cometieron errores, y esos errores obviamente hay que analizarlos, hay que dirimirlos y hay que sacar enseñanzas de ellos a futuro, porque desgraciadamente no va a ser la última vez en nuestras vidas que enfrentemos realidades tan duras como la de la pandemia, frente a esos gobiernos que salvaron vidas también con las decisiones que tomaron y que actuaron en condiciones muy duras y muy difíciles, y en un contexto y en una coyuntura global muy fastidiada, en la cual la Unión Europea y España fueron la región del mundo que mejor gestionó una situación dramática. Frente a esa gestión seria y rigurosa de los gobiernos que cometió errores, había el aquelarre. No, voy a acabar, Macarena, yo voy a acabar. Y luego tú me vas a contestar lo que tú quieras, pero yo voy a acabar. Había el aquelarre de Núñez de Balboa, de la Puerta del Sol, de los antivacunas y de toda la jarfia trumpista y ultraderechista que intentó utilizar la pandemia y el dolor social que la pandemia generó para sacar provecho político. Lo que hicisteis en esos días forma parte, lo que hicisteis en esos días, Macarena, yo te lo voy a decir muy tranquilo, pero te lo voy a decir muy tranquilo y con mucho respeto, pero te lo voy a decir y voy a acabar, Macarena. Lo que hicisteis en esos días fue poner en juego y en riesgo la vida de la gente para sacar provecho político. Lo que hicisteis vosotros, lo que hizo Isabel Díaz Ayuso y lo que hizo la ultraderecha en España. Y de aquel aquelarre que montasteis, trumpista y bolsonarista, los lodos que hoy padecemos. Cuando las residencias estaban bajo el mando único de Pablo Iglesias...
Fuisteis la quinta columna, las residencias de ancianos en un momento de amenaza para la vida de los ciudadanos. Fuisteis la quinta columna. Se abandonó a los igual que ancianos en las residencias. Con Trump y con Cuando Putin, se pedía medicinas, contra la vida de los españoles. a las residencias ¿Tú estás vacunada? morfina. ¿Tú estás vacunada como hicimos los ciudadanos, de bien? Celebro que estés vacunada. Pero he defendido la libertad de los españoles que vosotros totalitarios intentasteis cercenar nos pusieron en a nivel riesgo a todos nacional y a nivel autonómico. Y a nuestros hijos para sacar provecho político Yo y defiendo para repartirse la beneficios libertad. políticos y económicos. Defiendo la libertad. Vamos, Ramón y Macarena, lo dejamos ya. Quiero escuchar a Paloma Cervilla y quiero además centrar un poco lo que vivimos en la Asamblea y esa tensión y esas acusaciones hacia Ayuso. Paloma. Madrid es la quinta comunidad autónoma en tasa de mortalidad por COVID. Por delante está Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y La Rioja. La vergüenza que me produce que se utilicen los muertos en la política es repugnante. Si Ayuso es responsable de las 4.000 muertes aquí, el señor, estoy hablando yo, el señor Pedro Sánchez es responsable de... Toma, vaya cojones que tiene Paloma. El comité de expertos que nunca hubo fue el que nos encerró. Sí. No dejan hablar a Macarena porque no pueden soportar las verdades que suelta esta mujer. Eso está claro. Se respeta más. Bueno, ustedes no han visto las típicas asambleas de los diputados y todo eso. Eso sí que da vergüenza, ¿eh? Porque esto al final es un programa, son tertulias y bueno, todavía. Pero que los políticos se falten el respeto, que no dejen hablar, que se digan de todo ahí en el Congreso de los Diputados. O sea, eso sí que es vergonzoso, señores. Que esa gente nos esté representando cuando se empiezan a buchear unos con otros, como si fueran niños chicos, hasta los niños pequeños se comportan mejor que los mismos políticos. De los 130.000 muertos por fallecidos en COVID, aquí. Porque permitió el aeropuerto de Madrid-Baraja abierto, porque permitió la manifestación del 8M, porque mintió con un comité de expertos que no existía. Aquí no hay asesinos de ningún político, porque ni me creo que Pedro Sánchez fuera un asesino, ni que Ayuso fuera una asesina. ¡Qué vergüenza, qué repugnancia! ¡Qué asco que la política se eche los muertos encima! Repugnante. Antonio Naranjo, yo quiero preguntarte, ¿el máximo responsable de lo que sucedió en las residencias fue Isabel Díaz Ayuso? ¿Fue Pablo Iglesias que se erigió él como responsable de todo lo que ocurría en las residencias de mayores o fue Pedro Sánchez como presidente del gobierno? Esto pasa como con la Dana, lo que pasa es que como la gente no se sabe las leyes, con las catástrofes climáticas lo que opera en España es la Ley de Seguridad Nacional, que define cuáles son los responsables. Y ante una alerta sanitaria internacional también funciona la Ley de Sanidad, que también dice quién manda. Además tomaron el mando único, que no hacía ninguna falta porque ya lo tenían, para repartir mejor las funciones. Pero más allá de eso, todo el mundo tiene responsabilidades. Es decir, en un país que tiene 3 administraciones concéntricas, cada uno tiene las suyas. No hace falta que unas anulen a las otras o las otras se pongan por encima de ellas. Pero es que lo vergonzoso de este asunto es que estaría muy bien que se le pidieran explicaciones a Ayuso si se las piden a Sánchez. Las personas que solo se preocupan por los muertos de Madrid, y no te quiero decir nada, por los muertos de las residencias de Madrid, solo se están preocupando por Ayuso, por echarla y a ver si consiguen por lo criminal o lo que no han conseguido por lo civil. Porque voy a dar un dato, mirad. En España el último informe razonable de esto dice que murieron, y esto se te pone el corazón en un puño, 41.000 más o menos ancianos en España. ¿Sabéis de esos 41.000 ancianos cuántos murieron en las residencias de Madrid? El 45%. El 45%. Casi la mitad de nuestros ancianos murieron en la Comunidad de Madrid en las residencias de ancianos. ¿Pero sabéis cuántos murieron en Aragón? El 90%. ¿Sabéis cuántas comunidades superan a Madrid en ese porcentaje de gente que murió en sus residencias? Voy a decir solo las del Partido Socialista porque hay 3 más. Aragón, La Rioja, Navarra, Cantabria y Extremadura. Cataluña exactamente igual con Madrid. ¿Habéis visto que un solo responsable político o un solo responsable social haya hecho con estas comunidades autónomas lo mismo que en Madrid? Ayer salió Reyes Maroto, portavoz del Ayuntamiento de Madrid, diciendo que Isabel Díaz Ayuso había asesinado a los ancianos de Madrid. Que un gobierno
como el de España, que debería estar sentado en el banquillo como el de Italia estuvo, a dar explicaciones de su gestión de la sanidad, haya movilizado a todo el equipo nacional de opinión sincronizada, a sus medios amigos, para intentar vender la idea de que en Madrid, solo en Madrid hubo pandemia, me parece tremendo. Me parece tremendo. Yo le pido responsabilidades a todo el mundo. A todo el mundo. No puede ser que seas tan faltón con el equipo de opinión sincronizada. No puede ser cuando acabas de recitar el argumentario del Partido Popular de Madrid. No te lo puedes permitir, tío. Acabas de recitar el argumentario de Isabel Díaz Ayuso punto por punto. Déjate de hostias. No seas faltón. Vamos a hablar de cifras. Vamos a hablar de cifras. No, es que tú ya has intervenido. ¿Te preocupan los ancianos de Cataluña? Acaba de tener un turno, Antonio. ¿Puedo tener yo vosotros dos ya cualquiera? Pero os preocupan los muertos de Cataluña. ¿Es doble turno? ¿O los de Andalucía? Que no, que no. ¿Solo os preocupan los muertos de PP? Que no te permitas ser faltón con los demás cuando acabas de recitar un argumentario. Contigo ni lo soy nunca. Punto. Acabas de recitar el argumentario de la Comunidad de Madrid. Por el equipo nacional. Antonio, que ahora respondes. Y ahora dicho esto, el problema que tiene Isabel Díaz Ayuso, por mucho argumentario que esté repartiendo estos días, porque está muy nerviosa, porque se está difundiendo un documental que la deja muy mal, y este es todo el problema que tiene Isabel Díaz Ayuso y por eso está tan nerviosa, un documental, por cierto, que la versión fundamental que recoge es la del que fue su consejero, y dimitió y se fue y la denunció porque lo que estaban haciendo no tenía un pase. Ahora, por mucho argumentario que ponga en circulación Isabel Díaz Ayuso y por mucho periodista al que se lo reparta, lo que no va a poder borrar es el hecho de que desde dentro de su propio gobierno dijeron venga, que tenemos que seguir avanzando, por favor, esto que se está haciendo condena a la muerte a las personas que están en residencias de ancianos. Es que fue responde su propio Naranjo gobierno brevemente y luego Javier, venga, rápido. No tenéis vergüenza, nadie. Nadie. ¿Pero por qué eres tan faltón? Déjame no tenéis vergüenza, pero ¿por qué eres tan faltón? Si os seguís interrumpiendo, cambio de tema. Cambio de tema, si no. Yo tengo vergüenza y dolor. Tengo vergüenza y dolor. No lo digo por ti. ¿Qué dolor vas a tener tú? ¿Por decirte la verdad a la cara? ¿Es un faltón? ¿Por darte el mayor zasca de tu vida? ¿Es un faltón? ¿Por decirte la realidad de lo que pasó en el COVID? Si vamos a preocuparnos realmente por los ancianos que murieron en la residencia, nos preocuparíamos de todas las residencias de España en las que murieron ancianos. Pero no, nos preocupamos solo las de Madrid. ¿Por qué? Porque se quieren quitar del medio a Isabel Díaz Ayuso. Esa es la única razón para recordar los 7.291 muertos de Madrid. Pero nadie se acuerda de los muertos que hubo en Aragón. Nadie se acuerda de los muertos que hubo en otras ciudades españolas, que fue muy grande, ¿vale? O sea, hay muchísimas ciudades españolas en las que han muerto muchísimos ancianos a raíz del COVID. Entonces, simplemente quieren quitarse del medio a Isabel Díaz Ayuso, nada más. O sea, esa es la única razón por la que se han pasado 5 años recordando los 7.291 muertos. Que es una vergüenza que utilicen los muertos, esos pobres ancianos que murieron en residencias, simplemente para hacer rédito político. Pero no lo digo por ti. No me digas, no tenéis dolor. Responde Antonio Naranjo brevemente, por favor. No me creo ni tu dolor ni el de nadie al que solamente lo que no me creo es lo que estás diciendo tú, que te lo han escrito, tío. No acaba nadie. Javier, venga, lo voy a decir todavía venga, más pues claro. Muy brevemente, Antonio, por favor. Si no he podido hablar. Venga, muy brevemente. Si solo te preocupan los ancianos de Madrid, solo te preocupa la política. Si te preocupan de verdad las víctimas, a ti, a cualquiera que estéis todo el día ahora con el corazón encogido por las residencias de Madrid, diríais los datos que yo estoy dando del resto de España. ¿Has visto un documental de Cataluña, de Castilla-La Mancha, de Extremadura? Solo os preocupa quitar a Ayuso. No os preocupan los ancianos, dejad de utilizarlos. Murieron muchas personas en otros sitios. Solo os preocupa Ayuso, no os preocupan los muertos. Nos preocupan las familias. No os preocupa a nadie. Entonces, venga, voy a pedir que no me interrumpas porque no te he interrumpido un solo segundo. Venga. Nos preocupan las familias de ancianos que murieron en las residencias de Madrid, que piensan que por la aplicación de un protocolo único que no hubo en otras comunidades de la Comunidad de Madrid, que no derivó a los ancianos de residencias ni a hospitales ni siquiera al Cendal, que por eso murió más gente de la que podía haber muerto. Entonces nos preocupa el dolor de esas familias que piensan que no se conoce la verdad y no se ha hecho justicia. De hecho, hubo una comisión que la propia presidenta madrileña acabó cerrando cuando ganó las segundas elecciones. Luego hubo una comisión de la verdad ciudadana donde participaron. Tribunal de Orden Público, presidida por médicos, Martín Pallín. Como sanitarios, como residentes, como familiares.
Y ahí se llega a la conclusión Javier, de que por ejemplo, ese protocolo único, que no hubo en ninguna otra Javier, comunidad, de los 10.000 muertos impidió que en se Cataluña derivase a ancianos, hospitales algo que a decir. muchos ancianos y ancianas, y por eso murieron. No De es hecho, verdad, es que no es verdad, hecho, es que hay se dijo que se 60 sentencias de medicalizaron toda España que no dicen las eso. residencias. Y realmente las residencias no se medicalizaron porque, de hecho, muchos de los efectivos se llevaron al Hospital Zendal en vez de ir a las residencias. Y al Hospital No existía. Zendal, El Hospital Zendal no existía. Y termino ya. Muy rápido, no hay muy protocolos. rápido. Primero dijo no hay protocolo, luego reconoció El protocolo que había lo tiene la sanidad Pero esto es una por campaña defecto. política de la izquierda. Y luego, bueno, se iban a morir igual. Y luego, es que no es verdad. No vengan con esas mierdas. Y luego, no son 7.291, ahora son solo 4.100. Cuando esa cifra, 7.291, la dio la propia Comunidad de Madrid. Macarena. Lo de los 10.000 de Cataluña da lo mismo. Macarena. Si los muertos son viejos catalanes que no Venga, vayan a Antonio, Ayuso, por favor, da Antonio, lo mismo. habla Macarena. Dices, Javier, nos preocupa el dolor de las familias de los ancianos fallecidos en las residencias. Estoy hablando, muestra un poco de educación y mírame cuando te hablo. Sí, te estoy escuchando. Muestra un poco de educación y mírame cuando te hablo. Mira la cara que se le ha quedado. Si lo tiene cerca, lo cachetea. Menudo sasca que le ha dado el Javier este. Y todos, no, me preocupa la familia. ¿Qué te va a preocupar las familias? Y toda la gente de izquierda que entra en mi chat. 7.291 muertos de Ayuso. Ay, ¿por qué no hablamos de los muertos que ha habido en otras ciudades? Como Cataluña, por ejemplo, Aragón. ¿Por qué? Si realmente nos preocupa los pobres ancianos que han fallecido en las residencias por culpa del COVID, ¿por qué no hablamos de todas las cifras? ¿Por qué solo nos interesa la cifra de la Comunidad de Madrid? ¿Qué pasa? ¿Que no existen las demás ciudades? ¿No existen las demás ciudades? Que de verdad yo ya flipo en colores con esta gente. Son unos sinvergüenzas. Dices, nos preocupa el dolor de las familias. ¿A quién? ¿Al equipo de opinión sincronizada? ¿Por qué insultáis a Antonio? Y yo sí que te incluyo, Ramón. Al equipo de opinión sincronizada, dice. ¿Por qué insultáis a Antonio diciendo que está sacando un argumentario que le facilita al Partido Popular? ¿Pero cómo podéis tener tan poca vergüenza? Cuando Pablo Iglesias estaba con el mando único en toda España decretado y, por tanto, la gestión de las residencias, posteriormente vino en comparecencia al Congreso de los Diputados. No me interrumpas. Muy claramente que... Venga, a ver, que termine Macarena, por favor. Es imposible. Es que es imposible, si no... que tienes, Javier, es que si van a de engañar por favor, Javier, deja terminar a Macarena. Es que si no es imposible. También te podemos responder. La única manera que tienes de engañar a la opinión pública... Que termine Macarena, por favor. Permitiéndome hablar. Por favor, Javier, que termine Macarena. Termina Macarena. Pero que no convierta la mesa en el noviembre nacional, porque entonces tenemos que contestar. Cuando Pablo Iglesias tenía el mando único, posteriormente compareció la presidenta de la patronal de las residencias de ancianos en toda España en el Congreso de los Diputados y dijo que cuando pedían medicinas lo que se enviaba bajo el mando único era morfina. Se les abandonó como perros, se les dejó morir. Entró la UME y esas actas se han ocultado. Te lo dice quien interpuso los recursos judiciales ante el Tribunal Supremo para acceder a esas actas que en parte tengo a mi disposición, pero no de manera oficial. Y lo que aquí se vio por parte de nuestros militares fue una película de auténtico terror. Bueno, venga. De hecho, ya han salido varias sentencias diciendo que Pablo Iglesias era quien estaba gestionando las residencias en ese momento. Pero, ojo, aunque fuera Ayuso, fuera Pablo Iglesias, ¿por qué nos interesan solamente los de la Comunidad de Madrid? Si realmente te afecta y te preocupa realmente esos pobres ancianos que fallecieron por culpa del COVID, ¿por qué no te preocupa lo que pasó en las demás ciudades? ¿Por qué solo te preocupa la Comunidad de Madrid? Pues por una sola razón. Porque te quieres quitar del medio a Ayuso, porque es una mosca cojonera y ustedes se la quieren quitar del medio. Tanto Podemos como el Partido Socialista, como cualquiera, hasta el propio Feijóo se quiere quitar a Ayuso del medio, porque sabe que es mejor presidenta de lo que podría ser él en muchísimos años. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like